Hola a todos, soy Rosa Méndez, soy médico especialista en anestesia y reanimación y miembro de Código Sepsis. Este vídeo va dirigido a vosotros, a los residentes del Hospital de la Princesa, porque sois la vanguardia del hospital y os consideramos una pieza clave en la actividad asistencial. ¿Por qué vamos a hablaros de sepsis? Ya sabéis que es una enfermedad muy peculiar. De hecho, todavía a día de hoy desconocemos realmente cuál es su fisiopatología y por ello la mayoría de ensayos dirigidos hacia nuevas terapias han resultado fallidos a la hora de demostrar evidencia y seguimos tratando exactamente igual que hace 50 años la sepsis, con antibioterapia, resucitación y control del foco. Por ello, otras entidades como el cáncer, el infarto de miocardio o los accidentes de tráfico han disminuido mucho su mortalidad y en cambio la sepsis no ha sido así, de hecho incluso hay un pequeño repunte. Yo siempre le digo a los pacientes y a sus familiares que cuando uno tiene una infección la probabilidad de morir es menor del 1%. Cuando tienes una sepsis, que es la infección con el fallo de un órgano, la mortalidad ya asciende al 10%, pero cuando tienes un shock séptico, la mortalidad está por encima del 40%. La mortalidad de cualquier paciente, un paciente joven, sano, cualquiera de vosotros, tiene un shock séptico y ya solo por eso tiene un riesgo de fallecer por encima del 40%. Por eso, en pleno siglo XXI, pues en el año 2019, fallece Pepe Oneto, que era un periodista muy famoso, por una apendicitis, o Ainhoa Arteta, que salió ahí en MasterChef después de haber superado un shock séptico que casi termina con su vida por una infección de orina. Y es que a lo mejor ya tenemos las herramientas y lo que nos hace falta es organizarlas mejor, porque al final la sepsis es una patología tiempo dependiente que necesita una detección temprana para poder dar una respuesta precoz. De hecho, en las últimas guías de la Surviving Sepsis que se publicaron el año pasado, la primera recomendación y una de las pocas recomendaciones fuertes es que debería existir en los hospitales programas que mejoren la formación en sepsis y que incluyan un diagnóstico y un tratamiento precoces. Lo que pasa es que estos programas no son fáciles de implementar, porque si no existe un cambio cultural y no se interioriza que ese cambio en la forma de trabajar es importante, pues al final fracasa. Un ejemplo de esto que lo cuenta muy bien Peter Pronovost, que es el que ideó Bacteriemia Cero, lo cuenta muy bien en este libro, que cuando comenzaron con el proyecto de Bacteriemia Cero en su hospital, ese primer año sí que fue un éxito, pero al año siguiente el índice, la incidencia de bacteriemia era exactamente igual que antes de implementarlo, porque no se había producido ese cambio cultural. Con esa idea en la cabeza, comienza en el año 2013, a raíz de unos cursos que hubo de sepsis en el hospital, pues se juntaron 3 médicos, Fernando Ramasco de anestesia, Diego Rodríguez de la UCI y Andrés Bombernis de la urgencia, y pensaron, bueno, ¿por qué no hacemos algo que se parezca a un código sepsis, ¿no? Y no se hizo como un equipo de respuesta rápida, que es lo que funciona en otros hospitales, sino que se hizo algo transversal, porque sepsis hay en todo el hospital, en la urgencia, en la planta, en las unidades de críticos. Entonces lo que se intentó con nuestro código sepsis es dar un conjunto de herramientas clínicas, analíticas y organizativas que ayuden a cualquier clínico del hospital a poder hacer un diagnóstico y un tratamiento precoces, y esto acompañado de mucha formación. Entonces, inicialmente hubo un primer grupo con estos 3 compañeros y además con compañeros de medicina interna, cirugía, micro, análisis, admisión, pues los que inicialmente estaban más comprometidos, y luego este grupo pues se fue aumentando. A lo largo del año 2013 y 2014 hubo una serie de reuniones para poder organizarlo todo y comenzó Código Sepsis en el hospital en el año 2015. Fue cuando hubo la primera activación de un paciente. ¿Qué implica que un paciente tenga la alerta Código Sepsis activada? Implica rapidez, que es lo que hemos dicho que hace falta. Implica prioridad a la hora de hacer pruebas rápidas de micro y de laboratorio. Prioridad a la hora de hacer pruebas de imagen, que ya sabéis que en la urgencia, pues por ejemplo a veces es complicado
pedir una ecografía o un escáner. Si un paciente está activado como código sepsis y hables con el radiólogo y le decís, tengo un paciente activado como código sepsis y sospecho que tiene una colecistitis, necesito una ecografía, el radiólogo sabe que ese paciente es prioritario. Prioridad para ser atendido por otros especialistas. Prioridad si es necesario para hacer un control del foco, tanto por cirugía como por radiología intervencionista. Rapidez, ¿vale? Este es un ejemplo de la rapidez. Cuando un paciente tiene unos hemocultivos que se extraen como código sepsis, que hay que pedirlos así, esa muestra llamamos a los microbiólogos y ellos saben que tienen que procesarla rápido y en vez de tardar 18-24 horas en tener el microorganismo, tardan 1 hora. Y el antibiograma, en vez de tardar entre 3-5 días, tarda 48 horas. Esa es la rapidez a la que nos referimos. ¿Y cómo activamos la alerta? Bueno, pues vais al simbolito que ya conocéis de alerta, ¿vale? Donde está escrito y os sale esto. Entonces marcáis aquí, os sale tipo de alerta, le dais a la lupa y aquí sale la alerta código sepsis y ya está marcado y lo que sale es este simbolito, el de la S. Y hablábamos de dar herramientas que den prioridad, pero también de dar formación. Formación haciendo muchos cursos a lo largo de todos estos años con personal tanto de médico como de enfermería, médicos residentes y adjuntos, sesiones clínicas periódicas por todos los servicios, sesiones formativas aparte para los enfermeros. Estos son un ejemplo de los cursos que hacemos en el hospital, que algunos de vosotros estáis justo ahora haciéndolo, ¿vale? Con simulación clínica, con visita al laboratorio de microbiología. Y pues cuando vino la pandemia, bueno, ya antes nosotros teníamos en una plataforma el curso para hacer una parte semipresencial. Con la pandemia lo hicimos todo online y ahora pues hemos vuelto a la parte online y parte presencial. Os pongo también este recordatorio porque sobre todo en la urgencia sé que lo usáis mucho porque tenéis ahí los póster que dentro de poco cambiaremos y pondremos unos nuevos. Las recomendaciones para el manejo del paciente con sepsis tanto en el servicio de urgencias como en la planta. En el servicio de urgencias, ¿cómo podemos sospechar que un paciente tiene una sepsis o un shock séptico? Ya sabéis que en el año 2016 se publicó un JAMA con el cual cambiaron las definiciones de sepsis y de shock séptico. Sepsis ahora es la infección con fallo de un órgano y el shock séptico es un subtipo de sepsis que produce anomalías metabólicas circulatorias que se traducen desde el punto de vista clínico en un lactato mayor de 2 y en la necesidad de drogas vasoactivas y que esto hace que aumente la mortalidad como hemos comentado antes. Vale, pues si sospechamos sepsis o shock séptico, ¿cómo podemos sospecharlo? Pues nosotros hemos mantenido siempre tanto Quick-SOFA como SIRS. Si tenemos un Quick-SOFA elevado o un SIRS elevado y sospechamos una infección, ya activamos código sepsis, ¿vale? Y entonces ya comienza todo esto que hemos dicho de darle prioridad al paciente y ponéis en marcha pues la monitorización y el tratamiento. La toma de constantes, la canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente en el antebrazo, con una vía de gran calibre, por lo menos 18 o 20. Determinamos el lactato, sacamos hemocultivos, eso siempre, que no se os olvide, porque es la primera muestra que podemos obtener antes de comenzar con el antibiótico, nada más coger la vía, y empezamos con el tratamiento, con la antibioterapia y con la carga de cristaloides, que ya sabéis que según las últimas guías de la Surviving, pues son los 30 mililitros kilo de un cristaloide en las primeras 3 horas. Y podemos iniciar en la urgencia el tratamiento con vasopresores si cuando ya ha habido una resucitación eficaz, pues aún así el paciente sigue hipotenso. Podremos avisar a las unidades de críticos. En la planta es clave enfermería y ahora os contaremos, enfermería se basa en el Quick-SOFA. Hemos hecho un proyecto piloto que ahora más adelante os lo cuento y la idea es que esté en todo el hospital para que enfermería tome las constantes y pueda tener los 3 valores de Quick-SOFA, que es la tensión arterial sistólica por debajo de 100, la frecuencia respiratoria por encima de 22
y que el paciente esté obnubilado. Si al menos tenemos 2 de esos, la enfermera ya le sale el simbolito de Quick SOFA, que ahora os lo enseñamos, y entonces avisa al médico y si se considera que el paciente puede tener una sepsis, es el médico quien lo activa en el sistema y ya comenzaría en la planta con los cuidados que hemos dicho anteriormente. Nos parece también importante que sepáis dónde está todo esto de lo que estamos hablando. Directorio de documentos. Os lo explicamos porque la verdad que si no sabéis dónde está, si no os vais a encontrarlo no es fácil. Directorio de documentos. Gestión de calidad. Comisiones clínicas y grupos de calidad. Comisión de infección hospitalaria. Y aquí en esta carpetilla, que tenéis un montón de cosas muy interesantes, tanto de la comisión de infecciones como de la nuestra, de código sepsis, tenéis, por ejemplo, la guía de tratamiento antibiótico empírico, que la última fue en 2019 y ahora ya se está otra vez dando una vuelta y ya hay una parte colgada del año 2022. La profilaxis antibiótica quirúrgica. Bueno, en fin, tenéis varias cosas interesantes y dentro de ello también una carpeta de código sepsis en la cual encontraréis todas estas recomendaciones de las que hemos hablado y unas cuantas más aquí, en recomendaciones código sepsis princesa 2019, ¿vale? Y tenéis también más cosillas, chuletas y demás ayudas cognitivas, tabla de dosificación de antibióticos con las dosis más altas para el paciente que tiene una sepsis, en fin, que os recomiendo que lo miréis porque hay cosas súper interesantes. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de código sepsis? Después de decir cómo lo hacemos, pues ¿para qué? Hemos publicado recientemente un artículo en la Revista Española de Quimioterapia, que es una revista transversal, en la cual contamos nuestros resultados, porque el objetivo es disminuir la mortalidad. Evaluando desde 2015, que fue los primeros pacientes activados, hasta el año 2018, y ahora estamos evaluando los años posteriores, verdaderamente sí se vio una disminución de la mortalidad estadísticamente significativa, desde un 24%, que es más o menos la mortalidad que se encuentra en las revisiones bibliográficas. En nuestro hospital descendió hasta un 15%. Y aquí hemos puesto las activaciones. En el año 2015 hubo 232 activaciones, subieron hasta 400 y ahora se mantienen eso, en torno a 350-400 en todos los siguientes años. Con la disminución que os hemos dicho de la mortalidad, y lo que encontramos asociado a mortalidad en el análisis multivariante fueron tener un lactato mayor de 2, una creatinina mayor de 1,6 o necesidad de aminas en las primeras 24 horas. ¿Y qué más podemos hacer? Ya hemos conseguido, la verdad, a lo largo de todos estos años, las activaciones siguen siendo muy altas cada año, o sea, parece que sí que hemos conseguido un cambio cultural en todo el hospital y que todo el mundo sepa que la sepsis es importante porque es una patología muy grave y que es importante la precocidad. ¿Y qué más? Lo que nos planteamos ahora es si estamos activando a todos los pacientes que son susceptibles y si podríamos activarlos antes o activar más. Bueno, donde más se activan es en la urgencia, donde se activan en torno al 80% de pacientes. Estas son las activaciones por servicio y año, hasta el año, aquí este es el 2020. Y el 94% de pacientes se activan en urgencias, en la unidad de reanimación y quirófanos, en la planta de cirugía, en la planta de medicina interna y en la UCI. Entonces nos quedan todavía pues muchas aldeas por conquistar. De ahí que haya que seguir con la formación. Y además también, en este artículo que también lo publicamos con los primeros pacientes de ese año 2015, vimos una cosa súper interesante, que es, según el SOFA, es decir, según la gravedad del paciente, y según se activara el paciente en la urgencia, que es esta de aquí, el azul oscura, en la planta, que es la azul clarita, o en UCI-REA, que es la gris, vale, pues los pacientes más graves, es decir, los que tienen el SOFA más alto, los que se activaban en la planta, esto es mortalidad. Fallecían todos. ¿Qué significa eso? Pues que quizá en la planta no estamos teniendo esa precocidad o no nos estamos dando cuenta rápido para poder empezar el tratamiento de manera precoz. Por lo tanto, siempre pensar en sepsis.
Lo que os comentaba antes del área de hospitalización, también dándonos cuenta de estos resultados, lo que estamos intentando, hicimos un primer proyecto piloto en las plantas de medicina interna y cirugía general, que funciona muy bien, sobre todo en la planta de cirugía, en el cual las enfermeras tienen monitores multiparamétricos donde se vuelcan las constantes, y entre ellas las constantes de Quick-SOFA, ¿vale? Taquipnea, hipotensión y la alteración del nivel de conciencia. De tal forma que cuando el Quick-SOFA es mayor o igual a 2, sale este simbolito en el sistema y entonces la enfermera avisa al médico y si el médico lo considera necesario, activa código sepsis. Al final Quick-SOFA es una escala de deterioro clínico, porque si un paciente previamente normal de repente está taquipneico e hipotenso, yo no sé si tendrá una sepsis o será un edema agudo de pulmón o tendrá un ictus, pero desde luego algo le ha pasado que merece que le vea un médico. Entonces consideramos Quick-SOFA más que como una escala específica de sepsis, como una escala de deterioro clínico, que además es fácil de hacer a pie de cama, y si el médico considera que este Quick-SOFA es por una infección, se activa código sepsis. La idea es hacerlo en todo el hospital y no hacer Quick-SOFA, sino hacer pues esta escala que es un poco más específica y más sensible, que es el NIUS, y en ello estamos. Entonces, acabando ya, ¿cuáles son nuestros objetivos? Lo que hemos dicho, desarrollar en HCIS NIUS, Quick-SOFA en todas las áreas de hospitalización, la docencia a los residentes, que es clave, que por eso vamos a hacer, mandamos este vídeo para todos vosotros y además seguiremos haciendo los cursos de formación continuada, y nuestro objetivo principal, el que siempre ha sido desde el primer día, que es seguir disminuyendo la mortalidad. Y esto conseguirlo gracias a todo el hospital y gracias a vosotros. Y nada más, de parte de todo el equipo Código Sepsis, muchas gracias.